quiero saludarte y ya quiero ir a la palabra. Busqué esta forma porque me quería asegurar que el mensaje llegara de una forma clara, que se entendiera. Y bueno, por ahí estoy más cómoda de esta forma. Así que bueno, quiero compartir una palabra y el título de esta palabra es un versículo en sí mismo. Y es porque quiero que te quede así grabada, que te quede grabada con este versículo, que dice así, y está en Mateo, y dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Mateo 7:8. Todo aquel que pide recibe, todo. No dice algunos. Todo aquel que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. En estos días de cuarentena, y después cuando la cuarentena termine, que te quede grabado, nosotros tenemos un primer llamado, una primera tarea, que es la de llamar a Cristo, la de buscar a Cristo y la de golpear para conocerlo. Y verdaderamente esta tarea es la tarea de nuestra vida. Y por más que sí o sí vamos a recibir, sí o sí va a haber una consecuencia que va a venir de esta búsqueda, nunca vamos a dejar de buscarlo, porque lo buscamos porque sí, porque lo buscamos porque es Dios, porque lo buscamos porque lo amamos y porque buscarlo y conocerlo va a ser nuestra tarea eterna. ¿Sí? Así que todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Bueno, ¿y qué historia te quiero presentar con este título? Quiero que compartamos, estoy leyendo los evangelios y estoy leyendo puntualmente el evangelio de Mateo. Pero quiero contarte la historia de un personaje de la palabra que yo amo mucho y la historia de su familia, ¿sí? Vamos a hablar de Juan el Bautista y su familia. Y quiero arrancar contándote la historia que aparece en Lucas, ¿sí? Porque en Lucas está el momento en donde los papás de Juan el Bautista reciben la noticia de que lo iban a tener, de que iban a ser papás. Y resulta que Zacarías y Elizabeth era una familia de sacerdotes, era una familia sacerdotal, ¿sí? Y en los versículos 6 y 7 describe características que ellos tenían. Y dicen: ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran muy ancianos. Y yo le puse a este punto una obediencia que atraviesa desiertos, ¿sí? A veces nosotros cuando nos vemos perseverando en un desierto, perseverando en una situación de dificultad, solemos pensar que eso es algo que nos pasa a nosotros. Es decir, bueno, pero yo soy el que tengo que ser fuerte porque me toca esta situación y la tengo que afrontar. Y la verdad es que estos siervos eran obedientes, dice que eran irreprensibles. Y sin embargo tenían una situación que todos los días debía golpear la puerta de su corazón. Y es que no tenían un hijo. Todos los días su fe tenía que perseverar sobre esa situación, tenía que atravesar ese desierto de que no tenían herencia, ¿no? Y yo te animo a que tu desierto, tu situación, no te desanime, no te desaliente, a que no negocies ni tu obediencia ni tu intimidad con Dios por lo que no tenés o por lo que te falta o por lo que te parece todos los días que vos realmente necesitas. Ellos todos los días perseveraron en su dolor, en su tristeza, ellos perseveraron, su obediencia atravesó ese desierto. Y sin duda tenía un propósito, ¿sí? Así que yo te quiero animar a que realmente tu fe y tu obediencia pueda atravesar el desierto, a que no negocies tu intimidad, no le digas a Dios, bueno, si vos me das, yo te doy. Nosotros buscamos porque nuestro llamado es buscar, porque ser obedientes es todo lo que podemos hacer delante del Señor. Así que esta es la primera enseñanza que yo saqué. Y en segundo lugar, le llega a Zacarías un desafío, ¿sí? Un desafío de intimidad, porque dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y esto, el trabajo de ofrecer el incienso, era un trabajo que requería compromiso. El sacerdote en ese momento tenía que ingresar al tabernáculo santísimo, podía ser que en toda su vida le tocara una sola vez hacer esta tarea. Estaba todo el pueblo por fuera orando.
era el momento donde le pedían a Dios que renovara su misericordia y que perdonara los pecados del pueblo. Y la realidad es que si el sacerdote no se había tomado el compromiso en serio, podía ser que perdiera la vida en esta tarea, ¿no? Y yo me pongo a pensar en qué valiente que fue Zacarías, que a pesar de que debía tener días mejores o peores desde lo sentimental, desde los pensamientos, él se animó a ir más profundo en la presencia de Dios. Y de la misma forma, yo te quiero animar, le puse a este punto, una búsqueda más profunda y más comprometida. Ser valientes en buscar al Señor de una forma más profunda, aunque eso implique tomar decisiones más radicales, tomar un compromiso mayor, apartarnos de forma especial. Tal vez significa reservar un tiempo especial del día, levantarte un poquito antes, acostarte un poquito más tarde un día de la semana. Pero creo que Dios nos está llamando a esta búsqueda de forma especial para ir más profundo de su presencia a cada uno en el tiempo y en las circunstancias que tengamos. Sí, tal vez es aprenderte un versículo, tal vez es regalarle a Dios el tiempo de tu camino al trabajo, de tu camino a la escuela, o no hacer tal vez algo que ocupa tu tiempo de descanso y dedicarle ese tiempo a búsqueda del Señor. Y me encanta porque en este tiempo de búsqueda especial, después de este tiempo de búsqueda especial, llegó la respuesta, porque el que busca, encuentra, y porque al que llama se le abre. Entonces dice que él fue a ofrecer el incienso y que hay un ángel que se presenta y que le habla. Y él dice, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Elizabeth dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Llegó el tiempo de promesa. Y me encanta porque yo no tengo dudas de que al que busca al Señor le llega el tiempo donde viene el Señor con una promesa y le dice, Zacarías, no temas, porque la promesa de Dios da miedo. Y resulta que no era cualquier hijo el que le prometió Dios, era el hijo de sus sueños, ¿sí? Las promesas sobre Juan el Bautista era esta: tendrás gozo y alegría, será un hombre muy importante, no beberá ni vino ni sidra, porque iba a ser apartado desde el vientre de su madre para el Señor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer, ¿no? Realmente valía el tiempo, la perseverancia, toda la oración, la respuesta del Señor. Es más, yo creo que sobrepasa en creces el anhelo de su corazón. Esto te va a pasar y esto nos pasa. Y cuando llega la promesa del Señor, es tan grande que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y esto fue lo que le pasó a Zacarías. Antes le anuncia dos cosas más, bombas sobre Juan el Bautista. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y los precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Tremenda le iba a ser la vida de Juan el Bautista. Zacarías dijo, no, ¿cómo me va a pasar esto? Que yo ya soy viejo. Empezar a razonar una vez más todos sus impedimentos, todos sus desiertos. Y Dios por señal lo dejó mudo. ¿Sí? Al tiempo después de la promesa, la consecuencia es un nuevo tiempo de intimidad, un nuevo tiempo de búsqueda. Y de hecho, nunca hay un momento para dejar de buscar. ¿Sí? Y me encanta la historia de Zacarías y Elizabeth porque la promesa se cumplió, ¿sí? Entonces ya vamos a ir al libro de Mateo, estos últimos minutitos. Y me encanta porque es uno de esos personajes de la Biblia donde todo lo prometido se cumple. Todo lo que Dios prometió y soñó de Juan el Bautista se cumplió. No encontramos en la Biblia ninguna historia de lucha de Juan el Bautista con su llamado. Lo primero que dice la Biblia de Juan el Bautista es que se presentó predicando en el desierto de Judea. Y que dice las mismas palabras que después va a decir Jesús el día que comienza su ministerio. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
consciente de que Jesús estaba por venir y que él tenía que cumplir su propósito. Y dice, Juan usaba un vestido de pelo de camello y llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Ya lo primero que dice la Biblia de Juan el Bautista en vida es que él estaba cumpliendo con esa consagración que tenía el Señor. Estos datos de qué vestía y qué comía tenían que ver con hábitos de intimidad. Él estaba apartado, son señales de lo que se llama un voto de nazareato. Y hablaban de que él tenía una comunión profunda y especial con Dios, tal como Dios se lo había prometido. Y esto para él debía ser natural, ¿sí? Era el llamado de su vida. Y ahí estaba obedeciendo al Señor. Esta intimidad radical, esta búsqueda nuevamente, ¿sí? Hijo de Zacarías y de Elizabeth había aprendido a buscar al Señor, tenía resultados. Él no se entregó solamente al llamado, dijo, bueno, a mí me toca clamar en el desierto, listo, no, él se dedicó a buscar, mientras que obedecía a Jesús con todo su corazón. Nunca hay un momento para dejar de buscar de su presencia. Y dice que clamaba en el desierto. Clamar en el desierto no debe ser fácil clamar en un lugar desierto. Y sin embargo, acá está el milagro. Miren lo que dice la palabra. Y allí en el Jordán, y a él acudía la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Aunque pasaba era un milagro, la concreción de un milagro, del milagro que Dios había prometido. La gente iba camino de un día muchas veces para estar en el Jordán, para confesarle a Juan el Bautista sus pecados y arrepentirse. Y nosotros sabemos que eso es un milagro del Señor, que la gente quiera ir y hacer todo un camino para arrepentirse, solo puede ser producto de la revelación del Espíritu Santo sobre esa vida, y es lo que posibilita que después pueda tener una vida nueva, incluso una vida siguiendo a Cristo. Y pensaba cómo tu tiempo de intimidad, el que tal vez tiene muchos enemigos, el que tal vez atraviesa muchos desiertos, cuando vos te pones a orar a solas con Dios, cuando vos te pones a leer su palabra, cuando vos te pones a tratar de escucharlo, y tal vez enfrentaste un montón de desafíos, pero lo seguís haciendo. Ese tiempo te constituye a vos en un imán, ¿sí? Este realmente es mi sueño, ser un imán de las personas que necesitan encontrarse con el Señor y que crucen cualquier frontera que sea, no para encontrarse conmigo, sino para encontrarse con Jesús. Y esto fue verdad, esto es lo que le pasó a Juan el Bautista, y él ahí estaba, y había gente que iba simplemente para provocarlo, y él les volvía a decir arrepiéntanse, y no le importaba quedar bien, y de hecho decir la verdad a Juan el Bautista le costó la vida. Pero es que él no vivía para las personas, él vivía para hacer la voluntad de Jesús. Y un secreto de por qué pienso que el poder de Dios estaba sobre él. Yo creo que el poder de Dios estaba sobre Juan el Bautista porque él siempre supo cuál era su rol y que el poder que había sobre su vida no era de él, era de Dios. Él siempre respetó el lugar de Jesús. Y Dios me incitaba mucho con esto. ¿Saben que hay palabra en Isaías que habla sobre Juan el Bautista? Juan el Bautista podría haber dicho, ¿sabés quién soy yo? Yo soy la voz del que clama en el desierto, que está escrita en el profeta Isaías. Cuando llega Jesús para ser bautizado por Juan, él podría haber dicho, pero sí, yo nací para esto. O sea, todo lo que yo hice en mi vida, toda esta búsqueda, todo el ayuno, todo lo que hice es para bautizar a Jesús en el desierto. Nada que ver. Juan el Bautista no hizo eso ni cerca. Dice que cuando él hablaba decía que él ni siquiera era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Siempre reconoció el lugar de Cristo, por más que vivía para confesarlo, dijo, este es el Señor, es demasiado grande, es demasiado santo. Y cuando vino Jesús para ser bautizado por él, él le dijo, yo necesito ser bautizado por vos y vos venís a mí. Y Jesús le dijo, deja que sea así. Y Juan el Bautista en obediencia los bautiza. Y quiero hablarte entonces de la humildad.
La humildad nos va a mantener siempre en el centro del corazón de Dios. La humildad nos va a mantener siempre en la búsqueda, aun cuando sea un tiempo de hacer y de hacer a contrarreloj y de hacer con todo el corazón lo que Dios nos prometió, aunque sea un tiempo de ver su poder y de ver sus milagros. Quiero terminar con esta advertencia que hace Jesús mucho más adelante. Y dice, esto está en Mateo 7:21. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. El que llama, ¿sí?, se le abre. El que busca, encuentra. El que pide, recibe. Va a haber un momento donde ese poder de Dios que vos estás buscando para cumplir tu propósito va a acontecer. Va a haber un momento donde vas a ver todo lo que el Señor te prometió. Y sin embargo no nos tenemos que olvidar que para Dios lo más importante sigue siendo conocernos en la intimidad. Sigue siendo que nosotros lo busquemos en lo secreto. Sigue siendo que no nos olvidemos de que Él es Dios, no nosotros. De que Él es el Señor, no nosotros. Y Él dice, nunca los conocí. Hay un Jesús que quiere conocernos, que quiere encontrarse con nosotros, que quiere todos esos momentos que hacemos juntos cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros seguimos reconociendo que lo necesitamos. Y esa es la clave para todo lo que vamos a hacer, que está bien y que posiblemente sea poderoso y que Dios va a amar que nosotros pongamos la fe por obras, y de hecho es necesario, porque la fe sin obras es muerta. Pero sin nunca olvidar el tesoro inmenso, el llamado inmenso, el privilegio inmenso que tenemos de buscar a Jesús todos los días, a Jesús, y ser humildes y entender que verdaderamente esto es un milagro demasiado grande. Hay un Jesús santo y Señor que quiere conocernos todos los días en lo secreto de nuestra habitación. Así que bueno, te mando un beso grande y oro para que todo esto quede guardado en tu corazón y para que seas un buscador que atraviese desiertos, un buscador sin fronteras y uno que vea el propósito de Dios cumplirse en tu vida.